¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Hablemos de Salud, el que elaboramos acá en la Unidad de Comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Fricke. En esta oportunidad hemos invitado al Dr. Gustav Roth, jefe de la Unidad de Neurología, para hablar acerca de la meningitis, que es una enfermedad que durante este mes de octubre cumple su efemérides y conmemoración. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por aceptar esta invitación y poder ayudar, ¿no es cierto?, contribuir a nuestros usuarios a entender acerca de esta, no sé si es una enfermedad, la podemos llamar patología, y saber si de primeras podemos describir y también contar qué es la meningitis. Es una enfermedad que tiene diferentes causas, diferentes agentes que producen meningitis. Meningitis es una inflamación de unas capas que cubren el cerebro, alrededor del cerebro, y al inflamarse producen una serie de daños que pueden incluso comprometer a todo el cerebro. Y eso es lo que nosotros llamamos una meningitis. Lo que habitualmente las personas entienden como meningitis es la meningitis bacteriana, que son gérmenes que habitualmente se adquieren por vía respiratoria y producen una meningitis bastante grave y rápida, con fiebre, con compromiso de conciencia, etc. Y que requiere un tratamiento bastante rápido. Pero hay otras formas de meningitis también que son como más larvadas, como más lentas en instalarse y son de más difícil diagnóstico. Justamente eso es muy relevante, poder darnos cuenta a tiempo que tenemos esta enfermedad. Usted dice síntomas como fiebre, sí, una inflamación, una sensación como de que, no sé, se nos acaba el espacio dentro de la cabeza y comienza, ¿no es cierto?, a explorar algunos dolores en la nuca, leía, y en las sienes también, ¿no? Sí, el cuadro clínico más clásico es con mucho dolor de cabeza, con rigidez de nuca. Los pacientes no pueden doblar el cuello porque se produce mucho dolor y puede producir compromiso de conciencia, ¿ya? Y eso es lo que habitualmente acompaña inicialmente un cuadro de meningitis, y la forma de hacer el diagnóstico es acerca de una punción lumbar. Se saca un poco del líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que baña todo el cerebro y la médula, y uno puede ahí identificar el germen. Perfecto. Doctor, ¿esta enfermedad ataca algún grupo etario específico? ¿Se debe la meningitis también a alguna enfermedad anterior que yo haya podido portar? Depende harto del tipo de germen. Por ejemplo, hay algunos gérmenes que tienen que ver con enfermedades respiratorias, que son mucho más frecuentes, como el neumococo, que puede producir infecciones de la vía respiratoria alta o incluso neumonía. Y de ahí sale el germen por vía de la sangre, llega finalmente al cerebro y puede producir meningitis. Pero también se puede producir meningitis por infecciones del oído, infecciones crónicas o más agudas, y que pueden introducirse directamente al cerebro. Hay abscesos que se producen de esa manera. Entonces, es decir, todos estamos expuestos, sí, niños, adultos. Hay ciertos grupos que son más lábiles, como por ejemplo los niños muy pequeños, hasta un año, que son las guaguas que tienen mayor labilidad, y también la gente mayores de 65 años. ¿Y esto es reversible o yo siempre voy a tener meningitis posterior a haberlo sufrido? Habitualmente es una infección que ocurre una sola vez, ¿no? Es muy raro que alguien tenga más de un episodio de meningitis, y si uno lo logra diagnosticar a tiempo, el tratamiento, hay muy buenos antibióticos, y en general la respuesta de las meningitis bacterianas agudas es bastante buena. Lo que pasa es que hay otros gérmenes que son bastante más complejos, como por ejemplo el bacilo de Koch, que produce la tuberculosis, también puede producir la meningitis. Y ahí la cosa es bastante más compleja, los tratamientos son mucho más largos y pueden los pacientes quedar con algún tipo de secuela. Entiendo que obviamente nosotros invitamos al doctor Roth, porque él es neurólogo y ve esta disciplina, pero yo
desde la ignorancia, ¿no es cierto?, en calidad de paciente. Me siento mal, tengo esta dificultad, tengo estos síntomas sin lograr identificar que se trata de una meningitis. ¿A dónde acudo? Porque no voy a saber de primeras, ¿no es cierto?, que es el neurólogo, el especialista que puede poder diagnosticar, ¿no es cierto?, la meningitis. Sí. Si nosotros pensamos en las meningitis agudas, que es lo que estamos hablando recién, ¿no es cierto? Gérmenes como neumococo, meningococo, que generalmente son cuadros bastante rápidos, de instalación rápida y de evolución rápida, necesariamente los pacientes van a terminar en un servicio de urgencia, porque no es un dolor cualquiera, es un dolor mucho más intenso, mucho más, que compromete mucho más a las personas, con mucho más rigidez, y eso por supuesto los hace consultar mucho más precozmente. Perfecto, entonces la urgencia es el lugar. Si yo tengo estos síntomas, a ver si los podemos nuevamente evidenciar, doctor. Me decía, obviamente dolor de cabeza, fiebre. ¿Qué más puedo denotar yo en caso de meningitis? No es mucho más del punto de vista del paciente, por eso es que es tan importante que lo vea alguien que pueda manejar esta situación, porque en el examen clínico uno puede observar ciertos signos que son muy característicos, que como esta rigidez, ¿no es cierto? Y tienen signos con nombre y apellido, es lo mismo eso, pero en el examen neurológico uno se da cuenta que hay un fenómeno de irritación de las meninges, y esa sospecha obliga inmediatamente a hacer una punción lumbar, identificar el germen y empezar a hacer el tratamiento lo más precozmente posible. Perfecto. ¿Cómo puedo prevenir el desarrollo de una meningitis? ¿Es posible? Sí, hay algunas formas de meningitis, de gérmenes agudos, que aparecen en forma epidémica, es decir, varios pacientes en un lugar relativamente pequeño. Y eso es porque la transmisión es por vía aérea. Entonces, formas de disminuir el riesgo, si es que hay un caso de meningitis bacteriana, aparte de lavar las manos, de tener cuidado en la higiene, usar la mascarilla, etc. O sea, tratar de evitar el contacto a través del aire. ¿Vacunas, no? Existen, por supuesto, vacunas para meningitis, para el neumococo, para el neumococo en general, digamos, no solamente meningitis por el neumococo, sino que otras infecciones por el mismo germen, y habitualmente se usa de regla para las personas de mayores de 65 años que tienen mayor riesgo. Usted cuando me habla de uso de mascarilla, por ejemplo, ¿es porque es una enfermedad transmisible? Exactamente. Una vez que está instalado el cuadro de meningitis, en realidad es poco probable que haya mucho contagio, ¿no? Pero el problema es al periodo antes, porque son cuadros que empiezan con un cuadro respiratorio. Entonces el paciente se resfría, entre comillas, ¿no? O tiene un cuadro bronquial importante y desarrolla una meningitis posteriormente. Perfecto. Tengo acá yo, según mi extensa pesquisa, doctor, que existen dos tipos de meningitis, viral y bacteriana. Sí. ¿Nos podría contar un poquito de qué se trata cada cual? Sí, claro. Hay varios causas, digamos, varios gérmenes. Hablábamos recién de las causas bacterianas. También hay causas virales que son menos graves que las causas bacterianas, y de hecho muchas veces hay virus que pueden producir meningitis y que solamente se manifiestan con dolor, puede haber un poco de fiebre, dura un par de días y después se pasa. Los pacientes ni siquiera consultan porque se les pasa eso. Y termina siendo como una gripe grande o como un dolor de cabeza que después se pasa. Pero hay también otro tipo de gérmenes, como por ejemplo los hongos, que pueden producir meningitis, lo cual es muy raro, ocurre solamente si los pacientes tienen algún grado de disminución de la inmunidad, como es lo que ocurre frecuentemente, por ejemplo, en pacientes que son portadores del virus VIH, que disminuye la inmunidad, o pacientes que están sometidos a quimioterapia severa por enfermedades hematológicas, etcétera. Esos pacientes tienen más riesgo de desarrollar meningitis por virus o por hongos. ¿Se puede llegar a fallecer de meningitis? Por desgracia sí, es un cuadro potencialmente mortal, sobre todo si no se trata precozmente, o pueden quedar con secuelas importantes. O sea, como resumen, es una enfermedad entonces que puede producirse a propósito de un cuadro viral, que puede atacar a cualquier segmento de la población, pero está más expuesto a los adultos mayores y los niños, y al que hay que acudir rápidamente a la urgencia en caso uno sentir cualquier tipo de síntoma asociado, porque
como vemos es bastante fácil de camuflar, o sea, podría caber dentro de un dolor de cabeza, una jaqueca, pertenecer justamente a un resfrío que yo ya llevo sosteniendo un rato, y también hay, como comentaba usted, tratamientos, vacunas para poder lidiar con esta enfermedad que sin embargo es transmisible y a quienes están más lábiles, ¿no es cierto?, y que ya sostienen otra enfermedad, otra patología, los puede atacar de peor manera. Entonces, que lo provoca infinidad de cosas, o sea, puede estar incluso en el aire. Sí, lo que pasa es que cualquier infección depende no solamente de la presencia de un germen, sino que también de la cantidad de germen que están en el aire y de la inmunidad de las personas. Si uno tiene una inmunidad sana, probablemente la probabilidad de desarrollar estos cuadros es bastante baja. Pero hay situaciones o hay grupos etarios que son más lábiles desde ese punto de vista. Y esos pacientes tienen más riesgo de desarrollar estos cuadros de infecciones que son más graves. Doctor, en su experiencia acá en el hospital, ¿llegan muchos usuarios con meningitis? ¿Cómo es un poco el escenario? Sí, no es tanto, es bastante más frecuente en pediatría. Niños jóvenes, niños pequeños, ¿no es cierto?, pueden tener más frecuentemente meningitis y habitualmente consultan bastante precozmente. En cada cierto tiempo nos toca ver pacientes con meningitis bacteriana en adultos, que es algo menos frecuente, pero también nos toca ver mucho meningitis por hongos en pacientes con inmunosupresión u otro tipo de cuadros más raros. No es tan raro, pero no es una cosa tan frecuente de que uno pueda ver todos los días. Como hospital contamos con los tratamientos idóneos también para la pesquisa, para poder también tratar esta enfermedad. Sí, absolutamente. Sí, tenemos los métodos diagnósticos adecuados y los antibióticos y los tratamientos que habitualmente se usan para este tipo de cuadros. Perfecto. Doctor, bueno, no sé si quiere dar un mensaje final. Es una enfermedad, como ya lo decíamos, que se camufla con bastante facilidad, así que no sé si quiere hacer algún llamado ya a nuestros usuarios, a quienes nos ven, para que resuelvan sus dudas o sepan a dónde acudir en caso de creer sufrir esta patología. Sí, como sucede que estos gérmenes habitualmente están asociados a enfermedades respiratorias, muchas veces comienzan como un resfrío común. Pero rápidamente van mutando y van produciendo cuadros mucho más graves. Y probablemente lo más importante es el tratamiento precoz. Por lo tanto, el grado de sospecha es súper importante. Si alguien realmente sospecha que esto es un dolor de cabeza distinto a lo que habitualmente tiene, que hay una fiebre sin una causa evidente o aparente, lo mejor es definitivamente hacer un control en un servicio de urgencia o en un SAPO. Perfecto. Doctor, bueno, nosotros trabajamos en red. Existen también, por ¿no es cierto?, seguir con este ánimo de resolver las dudas de los usuarios al otro lado de la pantalla. ¿Existe esta misma solución, esta pesquisa, también profesionales adecuados en el SAPO, en el SAR, en los consultorios, para que ellos puedan también, en caso de creer tener esta patología, resolverlas también en esos centros de atención primaria? Probablemente si existe la sospecha de un cuadro de meningitis aguda, va a ser derivado directamente al servicio de urgencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque hay que hacer una punción lumbar y hay que hacer un análisis del líquido cefalorraquídeo. Perfecto, entonces ya lo sabes, si no tiene la posibilidad de venir hasta el Hospital Dr. Gustavo Fricke, que es un hospital de alta complejidad, de repente uno podría pensar está más congestionado, puede también resolver estas dudas en su centro de atención primaria y va a ser derivado en caso de requerir esta punción lumbar, que es una de los métodos, ¿no es cierto?, para poder encontrar a tiempo esta enfermedad de la meningitis, que tiene todo el tratamiento adecuado acá en nuestro establecimiento de salud. Muchas gracias, doctor Gustavo Roth, jefe de la unidad de neurología, de nuestro hospital, doctor Gustavo Fricke, por haber compartido en esta jornada con nosotros y resolver nuestras dudas respecto de la meningitis, que, como ya lo decíamos al inicio, es una enfermedad que se conmemora durante este mes, el mes de octubre, cumple su efemérides, así que es muy relevante también para nosotros socializar estos temas y poder ponerlos, ¿no es cierto?, en la palestra con quienes más lo necesitan, nuestros pacientes y usuarios. Que estén muy bien, muchas gracias por haber compartido con nosotros, doctor, y nos vemos en una próxima oportunidad.